Warning, empty page. Franz Merin. Karl Marx, historia de su vida. 2. Franz Merin. 16. Karl Marx, historia de su vida. Prólogo del autor a la primera edición. Este libro tiene su pequeña historia. Cuando se trató de editar la correspondencia mantenida entre Marx y Engels I, Laura Lafargue, la hija de Marx, puso como condición para dar el permiso, en lo que de ella dependía, que yo interviniera en la redacción como su representante. El poder otorgado en Draveil con fecha 10 de noviembre de 1910 me autorizaba para introducir en la edición de las cartas todas las notas, aclaraciones y supresiones que considerara necesarias. En la práctica, no tuve necesidad de hacer uso de esta autorización. Entre los editores, o mejor dicho, el editor de las cartas, Bernstein II, ya que Babel III no hizo más que poner el nombre y yo, no surgieron discrepancias importantes de criterio, y entendí, interpretando el mandato de la hija de Marx, que no debía ni tenía para qué entrometerla en esa tarea sin una razón apremiante o poderosa que lo justificara. Por mi parte, no sentía tampoco inclinación alguna a proceder en ese sentido. Las largas horas de trabajo que dediqué al examen de esa correspondencia vinieron a redondear la imagen que yo me había formado de Carlos Marx a lo largo de 10 años de estudios, e involuntariamente surgió en mí el deseo de darle a esta imagen un marco biográfico, sobre todo sabiendo que con ello habría de producirle una gran alegría a su hija. Si yo me había ganado su amistad y su confianza, no era precisamente porque me tuviera por el más culto ni el más inteligente de los discípulos de su padre, sino simplemente porque creía ver en mí al que más había ahondado en su personalidad humana y el que más certeramente sabía exponerla. Por carta y de palabra, me aseguró bastantes veces que el relato que yo hacía en mi historia del partido 4 y, sobre todo, en mi edición de los escritos varios 5, refrescaba y hacía revivir en ella no pocos recuerdos de familia ya borrosos, y hacía que recobrasen materialidad no pocos de los nombres oídos frecuentemente en labios de sus padres. 1. Publicada en 1913 en 4 tomos. 2. Edward Bernstein, Berlín, 6 de enero de 1850-18 de diciembre de 1932. Fue un político alemán perteneciente al SPD. Es considerado el padre del revisionismo y uno de los principales fundadores de la socialdemocracia. 3. August Bebbe, Colonia, 1840 a 1913, fue un dirigente socialdemócrata alemán. Una de sus obras más conocidas se titula La mujer y el socialismo, escrito en 1883. 4. Historia de la socialdemocracia alemana, 1897 a 98, de Franz Mehring. En italiano, Storia della socialdemocrazia tedesca, 1897 a 98, Roma, Riuniti 1961-5 Mehring, escritos varios de Marx, Engels y Lasalle, publicado en 1902. 17. Franz Merin. Desgraciadamente, esta magnífica mujer murió mucho antes de que la correspondencia de su padre con Engels pudiera ver la luz. Pocas horas antes de ir voluntariamente a la muerte 6, me envió un cálido saludo de despedida. Había heredado las cualidades de su padre y yo tengo que mostrarle desde aquí, ya en su tumba, mi gratitud por haberme confiado para su edición tantos tesoros de la herencia paterna, sin que jamás hiciera el más leve intento por influir en mi juicio crítico ante esa tarea. Y así, sabiendo cómo sabía por mi historia del partido, cuántas veces y con qué energía había defendido yo el derecho de Lasalle contra Marx, no tuvo inconveniente en encomendarme las cartas de aquel a su padre, para su publicación. Ya quisieran poseer siquiera un granito de la nobleza de esta gran mujer esos dos celosos guardianes del marxismo, que, apenas puse manos en la ejecución de mi propósito biográfico, empezaron a soplar a todos los vientos el cuerpo de su indignación moral porque me había permitido exteriorizar en la revista Neue Zeit algunas observaciones acerca de las relaciones de Lasalle y Bakunin con Marx, sin doblegarme, como era de rigor, a la leyenda oficial del partido. Karl Kautsky 7 abrió el fuego acusándome de antimarxismo en general y en particular de un pretendido abuso de confianza contra la hija de Marx. Y como yo, sin hacer caso de eso, me obstinara con el propósito de escribir la biografía, sacrificó nada menos que 60 páginas del espacio, que como se sabe es muy precioso, de la Neue Zeit 8,
para dar cabida a un panfleto en el que N. Riazanov 9 bajo una avalancha de acusaciones, cuya falta de escrúpulos solo es equiparable a su necedad, pretendía construir sobre mí la imagen del más vil de los traidores a Marx. He dejado que esta gente dijera la última palabra, movido por un sentimiento que la cortesía me impide calificar, pero me debo a mí mismo la declaración de que su terrorismo doctrinal no me ha intimidado en lo más mínimo, razón por la cual seguiré exponiendo en esta obra las relaciones de Marx con Lasalle y Bakunin sin atenerme para nada a la leyenda del partido, obediente tan solo a los postulados de la verdad histórica. También aquí he querido, naturalmente, huir de toda polémica, si bien en las notas que figuran al final de esta obra. 6 se suicidó junto a su marido, Paul Lafargue, el 26 de noviembre de 1911. 7 Karl Kautsky, 1854 a 1938, teórico marxista, fue uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata Alemán, SPD. 8 Nuevo Tiempo, revista teórica de la socialdemocracia alemana. 9 David Riazanov, 1870 a 1937, polemista ucraniano, director del Instituto Marx Engels de Moscú después de la Revolución Rusa. Fue secuestrado y asesinado por órdenes de Stalin. Véase el libro N grados 12 de esta colección, Marxy Engels por David Riazanov. 18. Karl Marx, historia de su vida. Examino algunas de las acusaciones más importantes que me hacen Kautsky y Riazanov, para mayor honra y provecho de quienes no sigan como investigadores en este terreno, pues siempre me parecerá poco cuanto se haga por inyectar a los estudiosos del mañana, y cuanto antes, un sentimiento de soberano desprecio contra los ataques epilépticos de los sacerdotes marxistas. Si Marx hubiera sido real y verdaderamente ese muchachito modelo tan aburrido que veneran en él los sacerdotes del marxismo, yo no me habría sentido jamás tentado a escribir su biografía. Mi admiración y mi crítica, y en ninguna buena biografía puede faltar ninguna de estas dos cosas, en dosis iguales no pierden de vista jamás al hombre genial a quien nada le gustaba decir tanto ni con más frecuencia de sí que aquello de que nada humano le era ajeno. Hacerle vivir de nuevo, en toda su grandeza poderosa y áspera, tal es la misión que yo me he propuesto. Y la meta me trazaba ya, una vez enfocada, el camino que habría de seguir. Toda obra de historia es a la par arte y ciencia, y lo es sobre todo cuando se trata de un estudio biográfico. No sé en este momento de qué cabeza surgió esa famosa idea de que los criterios estéticos no tienen nada que buscar bajo las bóvedas de la ciencia histórica. Yo, por mi parte, he de confesar, acaso para vergüenza mía, que más que a la sociedad burguesa odio a esos severos pensadores que con tal de dejar mal al bueno de Voltaire, decretan que no se puede escribir bien sin escribir en un estilo aburrido. En este punto, el propio Marx merecía una sospecha, ya que, ateniéndose a los clásicos griegos, incluía a Cleódies entre las 9 musas. Pero la verdad es que solo maltrata a las musas quien ha sido maltratado por ellas. He de dar por supuesta, pues, la aquiescencia del lector a la forma por mí elegida. En cambio, en lo que refiere al contenido no tengo más remedio que pedir un poco de indulgencia. He tenido que luchar desde las primeras páginas con un imperativo, el de que el libro no resultase demasiado voluminoso, y con ello inasequible e ininteligible aún para obreros avanzados, y a pesar de todo, no he podido evitar que cediese en cerca de 200 páginas al volumen que primitivamente nos habíamos propuesto. ¿Cuántas veces he tenido que conformarme con poner una palabra donde hubiera querido poner una línea en vez de una página, y una página en lugar de un pliego entero? Lo que bajo esta coacción exterior más ha padecido ha sido el análisis de las obras. 10 Cleo es la musa de la historia en la mitología griega. 19. Franz Merin. Científicas de Marx. Por eso, para evitar equívocos desde el primer momento, he querido suprimir del subtítulo tradicional en la biografía de todo gran escritor, su vida y su obra, la segunda parte, poniendo tan solo, historia de su vida. Es indudable que la incomparable grandeza de Marx estriba, entre otras cosas, en el todo inseparable que en él forman, completándose y ayudándose mutuamente, el pensador y el hombre de acción. Pero no menos indudable es que el luchador prevalecía en él, en todo momento, sobre el hombre de pensamiento. En esto, todos nuestros grandes maestros y precursores pensaron lo mismo, todos ellos pensaron, para decirlo con las palabras de Lasalle,
que de buen grado hubieran dejado inédito cuanto sabían con tal de que sonase, por fin, la hora práctica de la acción. Y nadie mejor que nosotros sabe cuánta razón tenían, en estos tiempos en que vemos, con un escalofrío de horror, como investigadores serios que se han pasado 3 o 4 años de su vida analizando los puntos y las comas de las obras de Marx, al llegar la hora histórica en que las circunstancias les permitían y les ordenaban obrar como él, no saben hacer otra cosa que dar vueltas y más vueltas en torno a su eje, como ruidosas veletes. Pero no por esto he de ocultar que yo no me hubiese creído jamás con más títulos que nadie para cruzar todas las fronteras del inmenso campo del saber dominado por Marx. Para la empresa de trazar dentro del cuadro de mi estudio, una imagen clara y resumida del segundo y tercer tomo de El Capital, he solicitado la ayuda de mi amiga Rosa Luxemburgo, y el lector sabrá agradecerle, como yo lo hago, la generosidad con que ha atendido mi deseo. La sección tercera del capítulo 12 es obra suya. Es para mí una gran satisfacción haber podido incorporar a esta obra, agregándole valor, un fruto de su pluma, como lo es el que nuestra común amiga Clara Zetkin me haya autorizado para lanzar a alta mar mi barco con el amparo de su nombre 11. La amistad de estas dos mujeres ha sido para mí un consuelo inapreciable en una época cuyas tormentas han barrido, como barre el viento de otoño las hojas secas, a tantos campeones varoniles e indomables del socialismo. Franz Marin Steglitz, Berlín, marzo de 1918. 11. La edición alemana de esta obra lleva la siguiente dedicatoria, a Clara Zetkin, heredera del espíritu marxista. Véase, Recuerdos de Lenin y la cuestión femenina y el reformismo. En el libro grados 25 de esta colección, Mujeres en Revolución. 20. Karl Marx, historia de su vida. Capítulo y años de juventud. 1. Familia y primeros estudios. Carlos Enrique Marx nació en Treveris el 5 de mayo de 1818. De sus antepasados es muy poco lo que sabemos, pues los años de tránsito del siglo XVIII al XIX fueron en el Rin años de azares guerreros que dejaron su huella en el desbarajuste y asolamiento de los registros civiles de aquella comarca. Todavía es hoy el día en que no ha podido llegarse a una conclusión clara respecto a la fecha de nacimiento de Enrique Heine XII. Afortunadamente, Carlos Marx vino al mundo en un periodo de mayor calma y, por lo menos, el año de su nacimiento lo sabemos con certeza. Pero, como hace unos 50 años hubiese fallecido, dejando un testamento nulo, una hermana de su padre, no fue posible averiguar, a pesar de todas las indagaciones judiciales que se hicieron para encontrar los herederos legítimos, la fecha del nacimiento y la muerte de sus padres. O sea, de los abuelos paternos de Carlos Marx. El abuelo se llamaba Marx Levy, nombre que luego redujo al de Marx, y fue rabino en Treveris. Debió de morir hacia el año 1780, por lo menos, ya no vivía en 1810. Su mujer, Eva Moses por su nombre natal, vivía todavía en 1810, y murió, por lo que puede conjeturarse, alrededor del año 1825. Entre sus muchos hijos, hubo dos que se dedicaron al estudio, Samuel y Herschel. Samuel se hizo rabino, ocupando el puesto de su padre en Treveris, y tuvo un hijo, llamado Moses, que fue trasladado a Heiwich, Villa Silesiana, como aspirante a la misma dignidad. Samuel nació en 1781 y murió en 1829. Herschel, el padre de Carlos Marx, nació en 1782. Cursó la carrera de jurisprudencia y se hizo abogado y luego consejero de justicia en Treveris, donde en 1824 se bautizó, convirtiéndose al cristianismo con el nombre de Enrique Marx. Murió en el año 1838. Estaba casado con Enriqueta Presberg, una judía holandesa, entre cuyos antepasados se contaba, a lo largo de los siglos, según nos dice su nieta Eleanor Marx, toda una serie de rabinos. 12. Christian Johann Heinrich Heine, conocido como Heinrich Heine, Düsseldorf, 13 de diciembre de 1797 París, 17 de 1856 febrero, fue uno de los más destacados poetas y ensayistas alemanes del siglo XIX. 21. Franz Marin. Murió en 1863. Este matrimonio dejó también una descendencia numerosa, si bien en el momento del reparto de la herencia, a cuyo expediente debemos estas noticias genealógicas, no vivían más que 4 hijos,
Carlos Marx, único varón, y 3 hermanas suyas, Sofía, viuda de un abogado de Maastricht llamado Schmalausen, Emilia, casada en Treveris con un ingeniero llamado Kenradi, y Lisa, casada con un comerciante de la ciudad del Cabo apellidado Juta. A sus padres, cuyo matrimonio había sido muy feliz, debió Carlos Marx, que era, después de su hermana Sofía, el hijo mayor de la familia, una infancia feliz y libre de cuidados. Sus magníficas cualidades naturales despertaban en su padre la esperanza de que se pondría algún día al servicio de la humanidad. Su madre decía de él que era un niño de suerte, a quien todo le salía derecho. Pero Carlos Marx no fue, como Goethe, hijo de su madre, ni como Lessing XIII y Schiller XIV, hijo de su padre. Su madre, velando cariñosamente por el esposo y los hijos, vivía consagrada por entero a la paz de su hogar, no llegó jamás a dominar el alemán ni tuvo la menor participación en las peleas intelectuales de su hijo, como no fuese para dolerse maternalmente de que Carlos, con todo el talento que Dios le había dado, no siguiese en la vida el camino derecho. Con el tiempo, parece que Carlos Marx llegó a entablar relaciones bastante íntimas con sus parientes maternos de Holanda, sobre todo con un tío Felipe, de quien habla repetidas veces con gran simpatía, llamándolo un solterón magnífico, y que debió de acudir más de una vez a sacarlo de apuros. También el padre, a pesar de que murió cuando acababa Carlos de cumplir los 20 años, parece que miraba alguna que otra vez con secreto temor a aquel demonio que llevaba dentro su hijo preferido. Pero lo que a él lo atormentaba no eran los cuidados mezquinos y penosos de la pobre madre por la carrera y el bienestar material de su hijo, sino el vago presentimiento de un carácter duro como el granito, sin la menor afinidad con el suyo, dulce y blando. Enrique Marx, que como judío, renano y jurista parecía revestido con una triple coraza contra los encantos de aquella Prusia de hidalgos rurales, era, a pesar de todo, un patriota prusiano, no en el sentido insípido y necio que hoy damos a esta palabra, sino un patriota prusiano por el estilo de aquellos que nosotros, viejos ya, alcanzamos todavía a conocer en hombres como Waldeck o como Ziegler. 13 Gotthold Ephraim Lessing, 1729 a 1781, fue el escritor alemán más importante de la Ilustración, uno de los padres de la reflexión estética alemana del siglo XVIII. Sobre él, Mering escribió la leyenda de Lessing 1892. 14 Friedrich Schiller, 1759 a 1805, fue un poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán. 22. Karl Marx, historia de su vida. Un hombre nutrido de cultura burguesa, creyente con la mejor fe del mundo en el viejo racionalismo fridericiano, un ideólogo, en una palabra, de aquellos que tanto, y con sobrada razón, odiaban a Napoleón. Lo que éste entendía por ideología, esa necia palabra, era precisamente lo que alimentaba el odio del padre de Marx contra aquel conquistador que había dado a los judíos renanos la plenitud de sus derechos civiles y a los territorios del Rin el código de Napoleón, aquella joya tan celosamente guardada por ellos y tan insaciablemente atacada por la reacción prusiana. Su fe en el genio de la monarquía prusiana se mantuvo incólume hasta que el gobierno de Prusia lo forzó a cambiar de religión, si quería conservar su empleo. Esta coacción ha sido aducida muchas veces, incluso por personas informadas, para justificar o excusar lo que no necesita justificación y ni siquiera excusa. Aun examinada su actitud por el lado exclusivamente religioso, un hombre como él, que confesaba, con Locke, Leibniz y Lessing, su fe pura en Dios, no tenía ya nada que buscar en la sinagoga, y era natural que acudiese a refugiarse en la Iglesia Nacional Prusiana, donde entonces reinaba un racionalismo transigente, una especie de religión nacional, contra la cual no había podido prevalecer ni el edicto prusiano de censura de 1819. Pero, además, la abjuración del judaísmo no era tan solo, en los tiempos que corrían, un acto religioso, sino que entrañaba también y primordialmente un acto de emancipación social. Los judíos no habían participado en las prestigiosas tareas del espíritu de los grandes pensadores y poetas alemanes. En vano la luz modesta de un Moses Mendelssohn pretendió alumbrar a su nación la senda hacia la vida intelectual del país. Idéntico fracaso experimentaron un puñado de judíos jóvenes de Berlín al querer reanudar las aspiraciones de su precursor precisamente por los mismos años en que Enrique Marx abrazaba el cristianismo, aunque entre ellos se encontrasen hombres del calibre de Eduardo Gans y Enrique Heine.
El primero, capitán de la aventura, viéndose fracasado, arrió bandera y se pasó al cristianismo. El propio Heine, que tan duramente lo maldijo ayer todavía un héroe, y hoy nada más que un canalla, habría de verse forzado, y muy pronto, a sacar también entrada para la función de la cultura europea. Y ambos tuvieron su parte histórica en la obra del espíritu alemán del siglo XIX, mientras que los nombres de sus camaradas que, fieles a la causa, siguieron cultivando el judaísmo, se han esfumado sin dejar huella. 23. Franz Merin. Durante muchos años, el tránsito al cristianismo fue, para los espíritus libres de la raza judía, un progreso en la senda de la civilización. Así ha de interpretarse también el cambio de religión abrazado por Enrique Marx con su familia en el año 1824. Es posible que las circunstancias contribuyesen, también, ya que no a inspirar el hecho, por lo menos a apresurar el momento de su realización. Las persecuciones contra los judíos, que tomaron un giro tan violento durante la crisis agrícola de aquellos años, desataron también las furias antisemitas en las provincias del Rin, y un hombre de honorabilidad intachable como era el padre de Marx no tenía deber, ni tampoco por miramiento hacia sus hijos derecho a afrontar aquella ola de odio. También pudo ocurrir que la muerte de su madre, que debió de acontecer por aquel entonces, lo eximiese de ciertos escrúpulos de respeto y piedad filial, muy propios de su carácter, así como pudo también haber influido el hecho de que su hijo mayor cumpliese, precisamente, en el año de conversión, la edad escolar. Cualesquiera que fuesen las causas, lo indudable es que el padre de Marx poseía ya esa cultura del hombre libre que lo emancipaba de todas las ataduras judías, y esta libertad era la que habría de transmitir a su hijo Carlos como precioso legado. En las cartas, bastante numerosas, que dirige a su hijo cuando era este ya estudiante, no encontramos ni una sola huella en la que hable la progenie semita, son todas cartas escritas en aquel tono paternal, prolijamente sentimental, y en aquel estilo epistolar del siglo XVIII, en que el auténtico alemán gustaba de soñar cuando amaba y en que descargaba sus furias cuando la ira lo poseía. Exentas de toda pedante obstinación, saben comprender y acatan de buen grado los intereses y las aspiraciones intelectuales del hijo, únicamente contra su idea de convertirse en un vulgar poeta muestran una aversión franca y perfectamente legítima. Cuando sus pensamientos abstraídos se parasen a soñar en el porvenir que le estaba reservado a su Carlos, aquel buen señor viejo del cabello pálido y el espíritu un tanto rendido tendría seguramente sus dudas acerca de si el corazón del hijo respondería a su cabeza. Habría en él realmente, pensaría el padre, cabida para esos sentimientos, terrenales pero dulces, que tanto consuelo procuran al hombre en este valle de lágrimas. Y sus dudas no eran seguramente infundadas, dado su modo de ver. Aquel amor entrañado con que llevaba a su hijo en lo más recóndito de su corazón no lo cegaba, más bien al contrario, lo hacía penetrar el porvenir. Pero así como el hombre no alcanza nunca, por lejos que vea, a avisorar. 24. Karl Marx, historia de su vida. Las consecuencias últimas de sus actos, Enrique Marx no pensaba, ni podía tampoco pensar, en que al transmitir a su hijo aquellos caudales de cultura burguesa como la riqueza más sólida con que lo equipaba para la vida, no hacía más que contribuir a dar vuelos en él a aquel temido demonio, del que no sabía si habría de ser fáustico o celeste. Carlos Marx superó ya en el hogar paterno, como jugando, mucho de aquello que aún Heine o aún Lasalle costaran los primeros y más duros combates de su vida, y de cuyas heridas no llegaron nunca a reponerse. Y a la escuela, que debe a la escuela, a sus primeros años de estudio, Carlos Marx. Este aporte es ya mucho menos fácil de deslindar. Marx no habla nunca de sus compañeros de escuela, ni sabemos tampoco de ninguno que registrase sus recuerdos de él. Hizo sus estudios de bachillerato en el Gymnasium de su ciudad natal y pronto lo vemos graduado de bachiller. El título lleva la fecha del 25 de agosto de 1835, y es lo que suelen ser estos diplomas. Vierte sobre la cabeza de aquel joven de brillante porvenir sus votos de triunfo y formula unos cuantos juicios esquemáticos acerca del rendimiento y valor en las diversas ramas del estudio. Hace resaltar, sin embargo, que Carlos Marx sabía traducir y glosar muchas veces hasta los pasajes más difíciles de los viejos clásicos, sobre todo aquellos en que la dificultad no residía tanto en el lenguaje como en las materias y en la complejidad del pensamiento,
y que sus ejercicios de composición latina revelaban, en cuanto al fondo, riqueza de ideas y gran entendimiento del tema, si bien aparecían recargados con frecuencia por digresiones inútiles. En el momento del examen, el examinado parecía no andar muy fuerte en religión ni en historia. En el ejercicio de composición alemana, sus jueces descubrieron una idea que les pareció interesante y que a nosotros, hoy, tiene que parecérnosla mucho más. El tema que le habían dado era consideraciones de un joven antes de elegir carrera. La calificación decía que el ejercicio de Carlos Marx se distinguía por su riqueza de ideas y su buena distribución sistemática, aunque el alumno seguía incurriendo en el vicio, que le era peculiar, de rebuscar exageradamente hasta encontrar expresiones raras y llenas de imágenes. Y enseguida se hace notar, reproduciéndola literalmente, esta observación del muchacho. No siempre podemos abrazar la carrera a la que nuestra vocación nos llama, la situación que ocupamos dentro de la sociedad empieza ya, en cierto modo, antes de que nosotros mismos podamos determinarla. 25. Franz Merin. Así despuntaba en él, ya en su adolescencia, el primer chispazo de la idea que de hombre habría de completar y desarrollar en todos sus aspectos, y que, corriendo el tiempo, iba a ser un mérito inmortal de su vida. 2 Jenny de Westfalia. En el otoño de 1835, Carlos Marx se matriculó en la Universidad de Bonn, donde pasó un año dedicado no tanto, seguramente, a estudiar jurisprudencia, sino a hacer vida de estudiante. Tampoco acerca de este periodo de su vida poseemos noticias directas, pero, a juzgar por lo que de él se refleja en las cartas de su padre, parece que este fue un año de expansión para su juventud. Más adelante, en un momento de indignación, el padre habría de hablar de aquella vida salvaje. Por el momento, se limitaba a quejarse de las cuentas a lo Carlos, sin hilación ni fruto. Y no nos extraña, pues la verdad es que a este gran teórico del dinero jamás le salieron bien las cuentas. A su regreso de Bonn, Carlos Marx, con sus benditos 18 años, entró en relaciones formales con una compañera de juegos de su niñez, amiga íntima de Sofía, su hermana mayor, la cual allanó todos los obstáculos que se alzaban ante la unión de aquellos dos corazones jóvenes. Y aquella hazaña del estudiante que acababa de pasar un año divirtiéndose fue, a pesar de todas las apariencias de muchachada caprichosa que tenía, el primer triunfo serio y el más hermoso que alcanzaba este hombre nacido para triunfar sobre los hombres, un triunfo que incluso al propio padre se le hacía imposible de creer, hasta que se dio cuenta de que también la novia tenía sus genialidades y era capaz de sacrificios que no afrontaría cualquier muchacha vulgar. En efecto, Jenny de Westphalia, además de ser una muchacha de extraordinaria belleza, tenía un talento y un carácter también extraordinarios. Le llevaba a Carlos Marx 4 años, sin haber pasado de los 22, su hermosura joven y plena era festejada y cortejada por una multitud de pretendientes. Hija de un alto funcionario de elevada posición social, le esperaba un brillante y seguro porvenir de aquí que de pronto sacrificaba todas estas perspectivas por un porvenir en opinión del padre de Marx inseguro y lleno de zozobras. También en ella creía percibir el buen padre, de vez en cuando, aquel temor cargado de augurios que a él le inquietaba. Pero estaba seguro, segurísimo, de la angelical muchacha, de la encantadora, y le aseguraba a su hijo que nadie, ni un príncipe, se la arrebataría. 26. Karl Marx. Historia de su vida. Los peligros y las zozobras del porvenir confirmaron con creces los temores que el viejo Marx pudiera concebir en sus sueños más desesperados, pero Jenny de Westphalia, de cuyos retratos juveniles irradia una gracia infantil, supo ser digna, con su indomable valor de heroína, en medio de las torturas y los sufrimientos más atroces, del hombre a quien había elegido. No es que le ayudase a sobrellevar la pesada carga de su vida en el sentido doméstico de la palabra, pues ella, que había tenido una infancia y una juventud risueña, acostumbrada a la abundancia desde su cuna, no podía estar siempre a la altura de las pequeñas miserias de cada día, como lo hubiera estado una proletaria azotada por la vida, sino en un sentido mucho más elevado, comprendiendo y abrazando dignamente la obra que habría de llenar la vida de su marido y la suya propia. En todas sus cartas, de las muchas que se conservan, alienta un soplo de auténtica femineidad. Esta mujer era una naturaleza en el sentido que Goethe da a esta palabra,
sin asomo de falsedad en ninguna de las fibras de su ánimo, lo mismo en el delicioso tono de cuchicheo de los días alegres que en el dolor trágico de la Niobe a quien la miseria arrebata un hijo sin tener siquiera una pobre cajita para enterrarlo. Su belleza era orgullo de su marido, y cuando, a la vuelta de los años, unidos ya en matrimonio desde una generación, Mark se trasladara a Trèveris, en 1863, para asistir al entierro de su madre, le escribía desde la ciudad natal. No queda día en que no pasé hacia la vieja casa de los Westphalie, en la calle de los Romanos, mucho más interesante para mí que todas las antigüedades de Roma, porque me recuerda los tiempos felices de mi juventud, aquellos en que sus muros albergaban mi mejor tesoro. Además, todos los días me están preguntando, cuándo unos, cuándo otros, por la muchacha Quondam, más hermosa de todo Trèveris, por la reina de sus bailes. No sabes lo endiabladamente agradable que es, para un hombre, ver que su mujer sigue viviendo en la fantasía de una ciudad entera como una especie de princesa encantada. Y en el lecho de muerte de su madre, él, que jamás había sido un sentimental, recordaba con un tono estremecido de melancolía aquellos días, los más hermosos de su vida, que la suerte le había deparado junto a esta mujer. Los chicos formalizaron sus relaciones sin dar cuenta de ello, por el momento, a los padres de la novia, cosa que no dejó de inquietar al concienzudo padre de Carlos. 27. Franz Merin. Poco tiempo después, también ellos daban su consentimiento a la unión. Luis de Westphalie, consejero áulico de gobierno, no procedía, aunque otra rosa pareciera indicar su nombre y su título, ni de la nobleza rural de las orillas del Elba ni de la vieja burocracia prusiana. Su padre era aquel Felipe Westphalie que se cuenta entre las más nobles figuras de la historia guerrera. Secretario particular para asuntos civiles del duque Fernando de Braunschweig, que en la Guerra de los 7 años, a la cabeza de un ejército formado por las más diversas gentes y pagado con dinero de Inglaterra, protegió victoriosamente el oeste de Alemania de los antojos conquistadores de Luis XV y de su Pampedor. El de Westphalie fue poco a poco subiendo hasta convertirse en generalísimo efectivo del duque, a despecho de todos los generales alemanes e ingleses de su tropa. Y tan señalados eran sus méritos, que el rey de Inglaterra quiso nombrarle general ayudante de sus ejércitos, favor que Felipe rechazó. Solo se avino a domar su espíritu de hombre civil accediendo a recibir un grado de nobleza, por razones idénticas a las que obligaron a un heredero a un Schiller a doblegarse y soportar la misma humillación, para unirse en matrimonio, a la hija de una familia de varones escoceses que se presentó en el campamento del duque Fernando a visitar a una hermana casada con un general de las tropas auxiliares inglesas. De esta unión nació Luis de Westphalie. Y si su padre le había legado un nombre histórico, la línea de sus antepasados maternos evocaba también recuerdos históricos que se remontaban hasta un lejano pasado. Uno de sus ascendientes por línea directa de madre había muerto en la hoguera, luchando por implantar la reforma en Escocia. Otro, el conde Archibaldo de Argyll, había sido decapitado por rebelde en la plaza pública de Edimburgo combatiendo contra Jacobo y desde el bando de las libertades. Esta tradición familiar inmunizaba a Luis de Westphalie desde el primer momento contra las jactancias de la nobleza rural prusiana, con su orgullo de mendigo, y contra la presuntuosa burocracia del Estado. Sirvió desde muy temprano al duque de Braunschweig y no tuvo inconveniente en continuar al servicio de este Estado cuando Napoleón incorporó el pequeño ducado al reino de Westphalie, ya que, evidentemente, a él no le importaba tanto el guelfo de estirpe a quien servía como las reformas con que la conquista francesa ponía remedio a los males de su pequeño país natal. Pero no por eso dejó de mantenerse reacio al yugo extranjero, y en el año 1813 conoció la mano dura del mariscal Davoust. Desde Salzwedel, donde era consejero territorial y donde el 12 de febrero de 1814 nació su 28. Karl Marx. Historia de su vida. Hija Jenny, fue trasladado, 2 años más tarde, al gobierno de Trèveris, como consejero. En el calor de su arrebato, el canciller del Estado prusiano, Hardenberg, tuvo de todas formas discernimiento suficiente para comprender que había que destinar a los territorios del Rin, recién conquistados y que, en el fondo de su corazón, suspiraban todavía por Francia, a los espíritus más capaces y más libres de los anhelos aristocráticos de la nobleza indígena. Carlos Marx hablaba siempre de este hombre con la mayor devoción y gratitud.
Su afecto hacia él era más que de yerno, y le llamaba su caro amigo paternal, testimoniándole su filial cariño. Westphalia podía recitar cantos enteros de Homero de cabo a rabo, se sabía de memoria la mayor parte de los dramas de Shakespeare, lo mismo en inglés que en alemán. En la vieja casa de los Westphalia Carlos Marx pudo recoger muchos consejos que no le brindaban en la suya propia ni en las aulas. El padre de Jenny, por su parte, siempre había sentido gran predilección por Carlos, y seguramente al autorizar la formalización de sus relaciones con ella tendría presente el matrimonio feliz de sus propios padres. A los ojos del mundo, también la hija de aquella antigua familia noble de varones había elegido un mal partido al casarse con el pobre secretario burgués. En el hijo mayor de Luis de Westphalia no habrían de perdurar las tradiciones espirituales del padre. Resultó ser un burócrata arribista y algo peor. Durante los años de reacción que sobrevinieron en Prusia después del 48, mantuvo, como ministro del Interior, las pretensiones de aquella aristocracia acartonada, hasta contra el jefe de gobierno, Manteufel, que era, a pesar de todo, un burócrata ingenioso. Entre este Fernando de Westphalia y su hermana Jenny no mediaban relaciones íntimas, a esto contribuiría también, acaso, el hecho de llevarle a Jenny 15 años y de no ser más que medio hermano suyo, ya que su padre había estado casado antes en primeras nupcias. En cambio, tuvo un auténtico hermano en Edgar de Westphalia, que se desvió hijada a la izquierda de la senda de su padre, lo mismo que Fernando se desviaba hacia la derecha. Este Edgar firmó alguna vez los documentos comunistas de su cuñado Marx. No le fue, sin embargo, un camarada constante, cruzó el océano, corrió en América diferentes vicisitudes, retornó a Europa y anduvo de acá para allá, sin encontrar asiento en ninguna parte. Por todo lo que sabemos de él, debía ser un verdadero desordenado. Pero siempre conservó un gran cariño y una fidelidad inquebrantable hacia la hermana y Carlos Marx, que dieron su nombre al primer varón que tuvieron. 29. Franz Merin. Capítulo I. El discípulo de Hegel. 1. El primer año en Berlín. Antes de que Carlos Marx formalizara sus relaciones con Jenny de Westphalia, había dispuesto su padre que prosiguiera sus estudios en la capital. El documento, que aún se conserva, en el que Enrique Marx no solo da su consentimiento, sino que declara que es su voluntad que su hijo Carlos curse el próximo semestre en la Universidad de Berlín, continuando en esta los estudios de jurisprudencia y ciencias camerales comenzados en Bonn, lleva fecha del 1 de julio de 1836. Las formalizadas relaciones de su hijo contribuían más a reforzar que a menoscabar la decisión tomada por el padre. Es seguro que, ante las largas perspectivas de aquel noviazgo y con su natural cautela, creyese aconsejable tener separados a los novios durante un tiempo. Aparte de esto, puede que también influyera en la elección de Berlín su patriotismo prusiano, así como el hecho de que aquella universidad no compartiese las magnificencias de la vida estudiantil que Carlos Marx había gozado ya bastante en Bonn, según el modo de ver de su celoso padre. Comparadas con esta casa de trabajo, las demás universidades son verdaderas tabernas, escribía Luis Feuerbach de la de Berlín. Desde luego, no fue el mismo estudiante quien se decidió por Berlín, atendiendo a un deseo personal. Carlos Marx amaba su soleada tierra natal, y la capital de Prusia lo repelió todos los días de su vida. Lo que menos podía atraerle en ella era la filosofía de Hegel que se había entronizado en aquella universidad, moviéndose mucho más a sus anchas todavía que en vida del fundador, por la sencilla razón de que le era perfectamente desconocida. Debe añadirse a esto su gran alejamiento de la mujer amada. Es cierto que le había prometido contentarse con el sí para el mañana, renunciando para el presente a toda otra prueba externa de amor. Pero, aunque sea entre criaturas del temple de estas, los juramentos de amantes tienen siempre la ventaja específica de que se los lleva el viento. Carlos Marx contaría más tarde a sus hijos que su amor por la madre era en aquellos años el de un Rolando furioso, lo que explica que su corazón joven y ardiente no descansase hasta que lo autorizaron a escribirse con su novia. 30. Karl Marx. Historia de su vida. Pero la primera carta de ella no llegó a sus manos hasta que ya llevaba un año entero en Berlín, y acerca de este año estamos, en cierto aspecto al menos, mejor informados que sobre ninguna otra época de su vida anterior ni posterior, gracias a una minuciosa carta dirigida a sus padres con fecha 10 de noviembre de 1837,
al cumplirse el año de mi estancia aquí, para exponer ante sus ojos la labor realizada. En este singular documento vemos ya en el adolescente al hombre entero que lucha hasta el agotamiento de sus fuerzas físicas y morales por alcanzar la verdad, su sed insaciable de saber, su inagotable capacidad de trabajo, aquella crítica inexorable de sí mismo y aquel espíritu batallador que, aunque parecía extraviar a veces el corazón, no hacía más que aturdirlo un poco. Carlos Marx quedó matriculado en la Universidad de Berlín el 22 de octubre de 1836. De las explicaciones académicas, no parece haberse preocupado mucho. En 9 semestres, no se inscribió más que en 12 cursos, enseñanzas jurídicas obligatorias la mayoría de ellas, sin seguirlas todas ni mucho menos. Entre los profesores oficiales, el único que influyó, al parecer, en su formación fue Eduardo Gans. Siguió sus explicaciones sobre derecho criminal y código nacional prusiano, y el propio Gans dejó testimonio del magnífico entusiasmo con el que Marx asistía a los 2 cursos. Pero más fuerza probatoria que estos testimonios, en los que la benevolencia suele abundar, tiene la despiadada polémica que Marx entabla, en una de sus primeras obras, con la Escuela Histórica del Derecho, contra cuya obstinación y falta de sentido, contra cuyo funesto influjo sobre la legislación y el desarrollo del derecho, había alzado su elocuente voz el jurista Gans, de formación filosófica. Sin embargo, Marx, según él mismo nos dice, no cursaba los estudios profesionales de jurisprudencia más que como una disciplina secundaria al lado de la historia y la filosofía, y en estos 2 campos no se preocupaba para nada por seguir las lecciones de cátedra, aunque se hubiese matriculado, como era de rigor, en el curso de lógica, que profesaba Gabler, sucesor oficial de Hegel y el más mediocre entre sus mediocres adoradores. El cerebro de Marx trabajaba ya en la universidad por cuenta propia, y dominó en 2 semestres una cantidad de saber que en 20 semestres no hubiera llegado a asimilarse con aquel sistema de cuchara en la boca de las clases académicas. Al llegar a Berlín, lo primero que reclamó sus derechos fue el nuevo mundo del amor. Este mundo, embriagado de nostalgias y vacío de esperanzas, se descargó en 3 cuadernos de poesías, dedicadas todas. 31. Franz Merin. Ellas a mi cara, eternamente amada Jenny de Westphalie, a cuyas manos llegaron ya en diciembre de 1836, saludadas como su hermana Sofía le comunicaba con lágrima de alegría y de dolor. Un año después, en la extensa carta dirigida a sus padres, el poeta habría de juzgar bastante desdeñosamente aquellas criaturas de su musa. Sentimientos volcados a sus anchas y sin forma, nada natural, todo construido como si se cayera de la luna, la más perfecta antítesis de lo que es y debe ser, reflexiones retóricas a falta de ideas poéticas. De todos estos pecados se acusa a sí mismo el joven poeta y, aunque añada como circunstancia atenuante que acaso pueda invocar también un cierto calor en los sentimientos y su pugna por remontarse y cobrar impulso, estas plausibles cualidades solo concurrían en el sentido y en la medida, acaso, de las canciones a Laura de Schiller. En general, sus versos juveniles respiran un romanticismo trivial en el que rara vez resuena una fibra auténtica. Además, la técnica del verso es torpe e inexperta, más de lo que fuera lícito cuando ya habían publicado sus poesías Heine y Platen. Tales fueron los primeros caminos extraviados por los que empezó a desarrollarse el rico talento artístico de Marx, del que sus obras científicas son el mejor testimonio. La fuerza plástica de su lenguaje entronca con los primeros maestros de la literatura alemana. Él no era de esos espíritus ramplones que creen que escribir insoportablemente es la primera prenda de toda obra erudita, sino que daba gran importancia al equilibrio estético de sus obras. Y, sin embargo, hay que reconocer que entre las ricas ofrendas con que las musas lo habían adornado, no se contaba el talento versificador. No obstante, como él mismo decía a sus padres en aquella extensa carta del 10 de noviembre de 1837, la poesía solo debía ser un quehacer accesorio, su deber era estudiar jurisprudencia, aunque se sintiese estimulado sobre todo por el afán de debatirse con la filosofía. Trabajó sobre Inesio, Tibot y las fuentes, tradujo al alemán los 2 primeros libros de las Pandectas y propugnó por construir una filosofía jurídica sobre los dominios del derecho. De esta desdichada obra dice que tenía el propósito de extenderla hasta 300 pliegos, cifra que probablemente sea una errata. Al final,
se dio cuenta de la falsedad de todo y se echó en brazos de la filosofía, para construir un nuevo sistema metafísico y convencerse también, finalmente, una vez más, de cuán desorientadas. 32. Karl Marx. Historia de su vida. Iban sus aspiraciones. Además, tenía la costumbre de sacar extractos de todos los libros que leía, como hizo con el Laocoonte de Lessing, el Erwin de Solger, la historia del arte de Winckelmann, la historia alemana de Leden, etc., registrando de pasada sus reflexiones. Al mismo tiempo, se entretenía traduciendo la Germania de Tácito, y los cantos fúnebres de Ovidio, y se puso a estudiar por su cuenta, es decir, con ayuda de gramáticas, el inglés y el italiano, sin conseguir por el momento nada, leía el derecho criminal de Klein y sus anales y las últimas cosas de literatura, pero esto de pasada. El semestre volvía a cerrarse con danzas de las musas y música satírica, cuando, de pronto, vio destellar a lo lejos, como un palacio de hadas inasequible, el reino de la verdadera poesía, y todas sus creaciones se vinieron a tierra. Haciendo el balance de este primer semestre de estudios, resultaban muchas noches pasadas en vela, muchos combates librados, muchas sugestiones de dentro y de fuera parecidas, pero sin grandes resultados positivos. La naturaleza, el arte y el mundo habían quedado abandonados y muchos amigos repelidos. Además, el organismo juvenil se hallaba resentido por el exceso de trabajo, y, siguiendo el consejo médico, Marx se trasladó a descansar a Estralau, que por entonces era todavía un tranquilo pueblo de pescadores. Pronto se repuso, para volver de nuevo a las contiendas del espíritu. En el segundo semestre, asimiló también una masa grande de las más diversas materias de conocimiento, pero cada vez se iba destacando con mayor claridad la filosofía de Hegel como polo inmóvil en medio de aquel desfile de fenómenos. Al principio, cuando Marx empezó a conocerla por la lectura de algunos fragmentos, no le hizo ninguna gracia su grotesca melodía pétrea, pero, aprovechando el descanso por una nueva enfermedad, la estudió de cabo a rabo, y fue a dar además, con un club doctoral de jóvenes hegelianos, donde, a fuerza de discutir entre opiniones encontradas, se vio encadenado cada vez más a la actual filosofía del mundo, claro está que sin que por ella enmudeciese del todo la gran riqueza de sonidos que había en él, ni dejase de asaltarlo de vez en cuando una verdadera furia irónica ante tanta negación. Todo esto ponía de manifiesto Carlos Marx a sus padres en lamentada carta, y terminaba con la súplica de que le permitieran volver a casa entonces mismo, sin esperar a la Pascua del año siguiente, que era la fecha indicada por su padre. Quería cambiar impresiones detenidamente con este acerca del constante vaivén de su ánimo, estaba seguro de que. 33. Franz Merin. No podría vencer aquellos fantasmas soliviantados más que estando cerca de sus queridos padres. Esta carta, que tan preciosa es hoy para nosotros como espejo en que vemos proyectarse de cuerpo entero al Marx de los años juveniles, produjo, al ser recibida en su casa paterna, una pésima impresión. El padre, ya débil de salud, vio alzarse ante sí a aquel demonio que siempre había temido en su hijo, y que ahora temía doblemente desde que amaba como a una y jamás a cierta persona desde que una familia honorabilísima se había visto movida a autorizar una relación que, a juzgar por las apariencias y según los derroteros del mundo, estaba llena de acechanzas y de tristes perspectivas para aquella amada criatura. Él no se había obstinado nunca en trazarle a su hijo la senda de la vida, aunque solo había una, la única que podía llevarle a cumplir con sus sagradas obligaciones, pero lo que ahora tenía ante sus ojos era un mar tempestuoso y embravecido, sin el mine puerto de refugio. Por todas estas razones se decidió, a pesar de su debilidad que él mejor que nadie conocía, a mostrarse por una vez duro, y en su respuesta del 14 de diciembre se mostraba duro a su modo, exagerando desmedidamente las cosas y dejando escapar aquí y allá un suspiro de melancolía. ¿Cómo había cumplido aquel hijo con su deber?, se preguntaba. Y él mismo se contestaba, en los términos siguientes. Solo Dios sabe cómo. Viviendo en el mayor desorden, saltando de acá para allá, por todas las ramas de la ciencia, pasándose las horas muertas junto a la humosa lámpara de petróleo, entregándose al salvajismo bajo la bata de andar por casa y la cabeza enmarañada, como antes era la disipación junto al vaso de cerveza, rehuyendo toda compañía a despecho de las normas del buen decoro y aun de los miramientos debidos a su padre,
reduciendo el arte de relacionarse con el mundo a las cuatro paredes del sucio cuarto donde, seguramente, siguiendo el desorden clásico, las cartas de amor de Jenny y las amonestaciones bien intencionadas del padre, escritas acaso con lágrimas, servirían, despedazadas, para señales de lecturas, cosa que, después de todo, era preferible a que, por un desorden todavía más irresponsable, fuesen a parar a manos de terceros. 34. Karl Marx, historia de su vida. Al llegar aquí, lo vence la melancolía y tiene que tomar unas cuantas pastillas de las que le ha recetado el médico, para recobrar fuerzas y seguir siendo inflexible. Ahora censura severamente la mala administración de su hijo. Y nuestro señor hijo, como si fuésemos unos banqueros, gasta en un solo año cerca de 700 taleros, faltando a todo lo convenido, faltando a todas las normas de la práctica, cuando los más ricos no gastan ni 500. Claro está que Carlos no era un libertino ni un pródigo precisamente, pero como un hombre que andaba inventando sistemas nuevos y derribando los antiguos cada 8 o cada 15 días, iba a ocuparse de tales pequeñeces, todos metían la mano en su bolsillo y todos lo engañaban. Y así, en el mismo estilo, seguía durante un gran trecho la reprimenda de su padre, para acabar desechando inexorablemente el pedido de Carlos. Venir en este momento sería un absurdo. Y aunque sé de sobra que no te preocupan mucho las lecciones sin perjuicio, naturalmente, de pagarlas, quiero, por lo menos, guardar el decoro necesario. Yo no soy, ni mucho menos, esclavo de la opinión ajena, pero no me gusta que se murmure a costa mía. Y le decía que podría venir a casa por las vacaciones de Pascua o 10 días antes de que comenzaran, pues tampoco quería ser, en esto, ningún pedante. Por debajo de todas estas quejas, se percibe el reproche de que su hijo no tiene corazón, y como este reproche se le hizo a Carlos Marx en repetidas ocasiones, conviene que aquí, donde por primera vez no sale al paso y donde más derecho tenía a formularse, digamos lo poco que acerca de esto puede decirse. Con ese tópico tan a la moda del derecho a vivir su vida, que una civilización degenerada por los mimos ha inventado para disfrazar su cobarde egoísmo, no saldríamos, naturalmente, ganando nada, como tampoco ganaríamos mucho si acudiéramos a la vieja frase del genio a quien no puede medirse con la misma vara que a los demás mortales. Lejos de eso, en Carlos Marx la pugna incansable por conquistar la verdad suma brotaba de los pliegues más profundos del corazón. Marx no era, como él mismo dijera en una ocasión, con frase tosca, lo bastante necio para darle la espalda a los dolores de la humanidad, o para decirlo con las palabras con que Uten expresaba el mismo pensamiento, Dios lo. 35. Franz Merin. Había dotado de ese ánimo al que los dolores comunes hacen más daño y calan más en el corazón que en la sensibilidad vulgar. No ha habido nadie en ningún tiempo que hubiese hecho tanto como él por extirpar las raíces de esos dolores de la humanidad. La nave de su vida no dejó de luchar ni un solo momento con tormentas y temporales, siempre bajo el fuego de sus enemigos, y aunque en lo alto del mástil flameara alegremente la bandera, a bordo de este barco no fue nunca placentera la vida, ni para el capitán ni para su tripulación. Jamás se mostró Marx duro e insensible con los suyos. El espíritu luchador podía dominar quizás los sentimientos del corazón, pero no ahogarlos, y siendo ya un hombre maduro, Marx se quejaba muchas veces, amargamente, de que aquellos a quienes tanto quería sufrieran más que él mismo en persona bajo la carga férrea de la vida que le había tocado en suerte. Pero tampoco el estudiante joven era sordo a los gritos de angustia de su padre, no solo prescindió de aquel viaje a Treveris que tanto anhelaba, sino que renunció incluso a pasar allí las vacaciones de Pascua, para pena de su madre, pero para contento del padre, cuyo mal humor contra el hijo empezaba a calmarse. Aunque siguiera lamentándose, abandonaba ya sus exageraciones. En el arte de razonar lo abstracto le decía no podía competir con Carlos, y para estudiar la terminología antes de poder aventurarse en aquel arte sagrado, ya era demasiado viejo. Solo en un punto no servía de nada todo lo trascendente, y ante él guardaba prudente y elegante silencio el hijo, en lo tocante al vil dinero, cuya importancia para un padre de familia parecía seguir ignorando. Pero el buen padre, cansado ya, rendía las armas, y esta frase tenía un significado mucho más serio de lo que podía parecer, juzgando por el suave humor que volvía a deslizarse entre líneas en aquella carta.
La carta lleva fecha de 10 de febrero de 1838. Acababa el padre de Marx de dejar el lecho, después de una dolencia de 5 semanas. La mejoría no fue más que pasajera, la dolencia, que parecía estar en el hígado, retornó, y fue en aumento hasta que, a los 3 meses justos, el 10 de mayo de 1838, le ocasionó la muerte. Esta vino a tiempo para evitarle a aquel corazón de padre las decepciones que lo hubieran ido despedazando poco a poco. Carlos Marx guardó siempre un sentimiento de gratitud hacia lo que para él había sido su padre. Y así como éste lo llevara siempre en lo más hondo del corazón, el hijo guardaba siempre junto a él un retrato del padre, que, al morir lo acompañó a la sepultura. 36. Karl Marx, historia de su vida. 2. Los neohegelianos. Desde la primavera de 1838, en la que perdió a su padre, Carlos Marx pasó 3 años más en Berlín, moviéndose dentro de la órbita de aquel círculo doctoral en cuyo ambiente se inició en los misterios de la filosofía hegeliana. La filosofía de Hegel era considerada todavía, por entonces, como la filosofía oficial del Estado prusiano. El ministro de Instrucción Altenstein y su asesor, el consejero Johannes Schultz, la habían tomado bajo sus auspicios. Hegel glorificaba al Estado como encarnación de la idea moral, como la razón absoluta y el absoluto fin en sí, y por lo tanto principal derecho contra el individuo, cuyo deber supremo era ser miembro de ese Estado. Esta teoría política le venía al pelo a la burocracia prusiana, pues en sus rayos transfiguradores quedaban bañados hasta los pecados de la persecución contra los demagogos. Hegel, al formularla, no incurría en ninguna forma de hipocresía. Su formación política explicaba que la monarquía, a la que los servidores del Estado se veían obligados a rendir su mayor esfuerzo, se le antojase como la forma de gobierno ideal, a lo sumo, consideraba necesaria una cierta colaboración indirecta en el régimen de las clases dirigentes, aunque siempre sujeta a restricciones fijas, de una representación popular con caracteres generales en un sentido constitucional moderno, no había ni que hablar. En esto coincidía con el rey de Prusia y con Metternich, su oráculo. Lo malo era que este sistema político, construido por Hegel para su uso personal, estaba en abierta e irreconciliable contradicción con el método dialéctico que como filósofo profesaba. El concepto del ser lleva aparejado el de la nada, y de la lucha entre ambos surge el concepto superior del devenir. Todo es y a la vez no es, pues todo fluye y se transforma sin cesar, sujeto a un proceso constante de génesis y caducidad. Por eso la historia no era más que un proceso de evolución sujeto a eternas conmociones, proceso ascensional que iba desde lo más bajo hasta lo más alto y que Hegel se proponía poner de relieve con su cultura universal en las más diferentes ramas de la ciencia histórica, aun cuando solo fuese bajo la forma que cuadraba a su posición idealista, es decir, para demostrar que en todas las vicisitudes históricas se manifestaba la idea absoluta, que para Hegel era, aunque no supiese decirnos ninguna otra cosa acerca de ella, el alma vivificadora del universo. 37. Franz Merin. Planteadas así las cosas, se comprende que la alianza pactada entre la filosofía de Hegel y el estado de los Federicos y los Guillermos no podía ser más que un matrimonio por conveniencia, en el que los lazos maritales duraron mientras ambas partes vieron salvaguardados sus intereses. La ficción pudo sostenerse en los días de los acuerdos de Carlsbad y de las persecuciones contra los demagogos, pero ya la Revolución de julio de 183.015 imprimió a la política europea un empujón tan fuerte hacia adelante que el método filosófico de Hegel demostró ser mucho más resistente y sólido que su sistema político. Tan pronto como se ahogaron las salpicaduras, débiles ya de por sí, de la Revolución de julio en Alemania, y restablecida la paz de los cementerios sobre el pueblo de los poetas y los pensadores, la nobleza prusiana se apresuró a seguir explotando la manoseada baratija del romanticismo medieval contra la moderna filosofía. Podía hacerlo con tanto más desembarazo cuanto que la adoración rendida a Hegel no era cosa suya, sino de la burocracia semioculta y, además, Hegel, aun glorificando el Estado burocrático, no hacía nada por conservarle al pueblo la religión, que era el alfa y el omega de la tradición feudal, como, en el fondo, lo era de todas las clases explotadoras. Y aquí, en el terreno religioso, fue precisamente donde sobrevino el primer choque.
Hegel había sostenido que las historias sagradas de la Biblia debían ser consideradas como profanas, pues a la fe no le compete el conocimiento de la historia real y corriente. Y David Strauss, un joven suavo de la escuela, tomó en serio e hizo buenas estas palabras del maestro, exigiendo que la historia evangélica se entregase a la crítica histórica y abonando la razón de sus pretensiones con una vida de Jesús que apareció en 1835 y que provocó una enorme sensación. Strauss entroncaba en su obra con el racionalismo burgués, acerca del cual tan despectivamente se pronunciara Hegel. Pero el don de la dialéctica le permitía plantear el problema de un modo incomparablemente más profundo que la forma en la que lo había hecho el viejo Reimanus, el innominado de Lessing. Strauss no veía ya en la religión cristiana un fruto del engaño, ni en los apóstoles una cuadrilla de estafadores, sino que explicaba los elementos míticos del Evangelio como obra inconsciente de 15. La Revolución de 1830 es un proceso que comienza en Francia con la denominada Revolución de Julio o las tres gloriosas jornadas revolucionarias de París, que llevaron al trono a Luis Felipe I de Francia y abrieron el periodo conocido como Monarquía de Julio. Se extendió por buena parte del continente europeo. En Alemania se produjeron levantamientos, organizados por jóvenes estudiantes, que no consiguieron ir más allá de actos reivindicativos y propagandísticos, al ser duramente reprimidos por las potencias de la zona, el Reino de Prusia y el Imperio Austríaco. 38. Karl Marx. Historia de su vida. Las primeras comunidades cristianas. Pero reconociendo una gran parte de los evangelios como relato histórico de la vida de Jesús, viendo en este un personaje de la historia real e intuyendo siempre, en los puntos más importantes, un núcleo de verdad histórica. Políticamente, Strauss era perfectamente inofensivo, como lo siguió siendo durante toda su vida. Un poco más reacia resonaba la nota política en los Anales de Halle, fundados en el año 1838 por Amoldo Ruge y Teodoro Echtermeyer como órgano de los neohegelianos. Y aunque también esta revista tuviese su terreno propio en la literatura y en la filosofía y no se propusiese, en principio, otra cosa que contrarrestar la obra de los Anales berlineses para la crítica científica, órgano enmohecido de los hegelianos viejos, Amoldo Ruge, que no tardó en hacer pasar enseguida a segundo plano a su compañero Echtermeyer, muerto prematuramente, había militado ya en las juventudes, purgando la atroz locura de la persecución contra los demagogos con 6 años de prisión en las cárceles de Köpenick y Kohlberg. Cierto es que no lo había tomado trágicamente, sino que, habiéndose incorporado como docente libre a la Universidad de Halle, disfrutaba, gracias a un matrimonio afortunado, de una existencia apacible, que le permitía reconocer a pesar de todo, la libertad y la justicia reinantes en el Estado prusiano. Y no hubiera tenido nada que objetar si en él se hubiese realizado aquel dicho malévolo de los mandarines prusianos viejos de que en Prusia, para hacer una carrera rápida, no había cómo ser un demagogo convertido. Pero, desgraciadamente para él, no fue así. Ruge, sin ser ningún pensador original, ni mucho menos un espíritu revolucionario, tenía, sin embargo, la cultura, la ambición, el celo y el ardor combativo que hacían falta para dirigir bien una revista o un periódico científico. Él mismo se calificó una vez, bastante acertadamente, de comerciante en espíritu al por mayor. Sus anales se convirtieron en centro de reunión de todos los espíritus inquietos, que entre otras virtudes tienen alejados como están, en interés, del régimen del Estado la de pasarse la mayor parte de la vida metidos en el refugio de la prensa. Los artículos de David Strauss cautivaban a los lectores bastante más de lo que hubieran podido hacerlo todos los teólogos del reino debatiéndose con ganchos y tenazas para demostrar la infalibilidad divina de los evangelios. Y por mucho que Ruge asegurase que sus anales seguían siendo cristianos, hegelianos y prusianos de Hegel, Altenstein, a quien ya la reacción romántica traía acosado, no dio crédito a estas palabras, ni se prestó a colocar al servicio del Estado a Ruge en reconocimiento de su labor, como 39. Franz Merin. Este tan encarecidamente le suplicaba. Gracias a esto, los anales empezaron a darse cuenta de que era necesario ir desatando las ataduras que tenían prisioneras, en Prusia, a la libertad y a la justicia. Entre los colaboradores de los anales figuraban aquellos neohegelianos de Berlín, entre los que pasó Carlos Marx 3 años de su juventud.
En este club doctoral había docentes, profesores y escritores de edad juvenil. Rattenberg, a quien Carlos Marx, en una de las primeras cartas a su padre, llamaba el más íntimo de sus amigos berlineses, había enseñado geografía en la Academia de Cadetes de Berlín, de donde lo expulsaron bajo el pretexto de que lo habían encontrado una mañana borracho, tendido en la cuneta. La realidad era que recaían sobre sí sospechas de haber publicado ciertos artículos malignos en periódicos de Hamburgo y Leipzig. Eduardo Meyen había pertenecido a la redacción de una efímera revista en la que Marx publicó 2 de sus poesías, las únicas, afortunadamente, que llegaron a ver la luz. No ha podido saberse con certeza si ya por aquellos años en que Marx estudiaba en Berlín, pertenecía a este cenáculo Max Stirner, profesor en un colegio de señoritas. Nada hay que permita afirmar que llegaron a conocerse personalmente. La cuestión no tiene tampoco gran interés, ya que entre Marx y Stirner no me dio nunca la menor afinidad espiritual. En cambio, fue muy fuerte la influencia que ejercieron sobre Marx los 2 miembros más destacados de aquel club, Bruno Bauer, en aquel tiempo docente libre en la Universidad de Berlín, y Carlos Federico Köppen, profesor de instituto. Carlos Marx no había cumplido aún los 20 años cuando se incorporó a este grupo, pero, como tantas veces habría de sucederle a lo largo de su vida cuando entró en contacto con un nuevo grupo de personas, acabó por convertirse en el animador del club. Bauer y Köppen, que le llevaban unos 10 años, se dieron cuenta enseguida de la superioridad espiritual del nuevo afiliado, y no podían ambicionar una alianza mejor que la de aquel muchacho que tanto podía aprender de ellos, como en efecto aprendió. A mi amigo Carlos Enrique Marx, de Treveris, reza la dedicatoria de aquella turbulenta obra de polémica publicada por Köppen en 1840, en el centenario del rey Federico de Prusia. Köppen tenía un extraordinario talento histórico, como todavía hoy lo acreditan sus artículos de los anales. A él se debe el primer estudio verdaderamente histórico del terror rojo en la Gran Revolución Francesa. Sus críticas contra los historiadores de la época, los Leo Ranke, Rome, Schlasser, etc., no pueden ser más felices ni más certeras. Probó su 40. Karl Marx, historia de su vida. Talento en los más variados campos de la investigación histórica, desde una introducción literaria a la mitología nórdica, que no desmerece las investigaciones de Jacobo Grimm y de Louis Uhland, hasta una magna obra sobre Buda, alabada por el propio Schopenhauer a pesar de que no sentía grandes simpatías hacia el antiguo hegeliano. No tenemos más que fijarnos en cómo una mentalidad como Köppen imploraba al más terrible de los déspotas de la historia de Prusia, llamándolo espíritu resurgido y conjurándole a pulverizar con su espada de fuego a todos los adversarios que se interponen ante nuestro país y le cierran el paso a la tierra de promisión, para transponernos inmediatamente a la realidad del ambiente en que vivían estos neohegelianos berlineses. Conviene, sin embargo, que no olvidemos 2 cosas. La reacción romántica, con todo su cortejo, trabajaba tenazmente para ensombrecer la memoria del viejo Fritz. Era, como decía Köppen, un verdadero alboroto, trompetazos del Viejo y del Nuevo Testamento, redobles morales de tambor, gaitas edificantes, flautas históricas y otros pitidos discordantes, y de cuando en cuando, alguno que otro himno a la libertad, mugido en esa voz de bajo proteutón repleto de cerveza. Además, no existía ni una sola investigación de ciencia crítica en que se juzgase con cierta imparcialidad la vida y la obra del Rey de Prusia, ni podía tampoco haberla, no siendo accesibles todavía, como no lo eran, las fuentes más importantes y decisivas para su estudio. La figura de Federico, el Grande, aparecía envuelta en la fama de un racionalismo que desencadenaba los odios de unos y la admiración de otros. En realidad, Köppen se proponía volver a impulsar, con su obra, el racionalismo del siglo XVIII. Ruge decía de Bauer, Köppen y Marx que su característica era encajar con el racionalismo burgués, escribiendo, como nuevo partido filosófico de la montaña, el Menemenetekei Parsin en el cielo tormentoso de Alemania. Köppen rebatía las necias declamaciones contra la filosofía del siglo XVIII y afirmaba que era mucho lo que se debía a los racionalistas alemanes, con toda su pesadez, que su único problema era no haber sido bastante racionalistas. Köppen lanzaba este reproche ante todo a los devotos incondicionales de Hegel, a aquellos teólogos del concepto, a los viejos brahmens de la lógica, que, sentados en cuclillas,
sin que nada turbase su descanso eterno, se pasaban la vida leyendo con monótono canto nasal, una y otra vez, los 3 sagrados Vedas, sin alzarla. 41. Franz Merin. Vista más que de tarde en tarde para echar una sensual mirada al mundo bailarín de las bayaderas. No es extraño que Barnhagen, desde el órgano de los hegelianos viejos, repudiase el libro de Köppen por asqueroso y repugnante, se sentía especialmente aludido, sin duda, en aquellas fuertes palabras en las que Köppen hablaba de las ranas de charco, aquellos gusanos sin religión, sin patria, sin convicciones, sin conciencia, sin corazón, sin frío ni calor, sin alegrías ni dolores, sin amores ni odios, sin Dios y sin diablo, aquellas almas míseras que rondaban las puertas del infierno, sin mérito siquiera para entrar en él. Köppen no ensalzaba en el gran rey más que al gran filósofo. Pero, al hacerlo, incurría en un desliz mucho mayor del que, aun dentro de los conocimientos de la época, podía tolerarse. Escribía. Federico no tenía, como Kant, una doble razón. Una razón teórica que se alzara con bastante sinceridad y valentía a manifestar sus escrúpulos y sus dudas y sus negaciones, y una razón práctica, tutelar, funcionaria pública, encargada de corregir todos los entuertos y de disculpar todas las muchachadas en que aquella incurría. Solo un estudiante en ciernes, inseguro de lo que lee, podría sostener que la razón filosófico-teórica de Kant se le antojaba demasiado trascendente a la razón práctica del rey, y que el viejo Federico se olvidaba con mucha frecuencia del solitario de Sanssouci. Jamás desapareció en él el filósofo detrás del Ra. Cualquiera que hoy se atreviese a repetir esta afirmación se ganaría, aun entre los historiadores prusianos, el reproche de estudiante en ciernes poco seguro de lo que dice. Pero no hace falta llegar a estos tiempos. Ya en 1840 era un poco exagerado postergar la obra racionalista que llena de vida de un Kant a los chistes más o menos racionalizadores de aquel déspota prusiano con los ingeniosos franceses que se prestaban a servirle de bufones de la corte. Todo esto no revela más que la indigencia singular y el gran vacío de la vida berlinesa, fatal para los neohegelianos arraigados allí. Y era natural que estos peligros se destacaran, más que en nadie, en el propio Köppen, quien antes reaccionaba contra ellos, y con quien se acusaran, sobre todo, en una obra polémica escrita con el corazón. A Berlín le faltaba aún el fuerte impulso que la industria, ya bastante desarrollada, daba en el Rina. 42. Karl Marx. Historia de su vida. La conciencia burguesa sobre sí misma, la capital prusiana no solo quedaba por debajo de Colonia, sino también de Leipzig e incluso de Königsberg. Se creen terriblemente libres, escribía Walsrode, un prusiano oriental, hablando de los berlineses de la época por pasarse el día sentados en el café, derrochando ingenio sobre los ciervos, el granizo, el rey, los sucesos del día, etcétera, etcétera, a la manera de los desocupados plantados en la esquina y en el mismo y consabido tono. Berlín no era, por el momento, más que una corte y una villa militar, cuya población pequeño burguesa se vengaba con chismes malignos y mezquinos del servilismo cobarde que en público manifestaba a los carruajes y cortejos palaciegos. El verdadero hogar de esta oposición era el salón murmurante de aquel Barnhagen que se santiguaba solo con oír hablar del racionalismo fridericiano a la manera en que lo entendía Köppen. No hay ninguna razón para dudar de que el joven Marx compartiese las ideas de aquella obra en que su nombre salió honrado por primera vez ante el público. Llevaba con su autor íntimas relaciones y se asimiló no poco el estilo de escritor de su viejo camarada. Siempre conservaron una buena amistad, aunque sus caminos en la vida se separasen rápidamente. Al volver de visita a Berlín, unos 20 años después, Marx se encontró en Köppen al de siempre, y pasó con él unas cuantas horas dichosas y límpidas. Poco después, en 1863, su amigo moriría. 3. La filosofía de la propia conciencia. Pero el verdadero jefe de los neohegelianos de Berlín no era Köppen, sino Bruno Bauer. Cuando más fervorosamente se lo consagró como discípulo legítimo y maestro fue cuando, con un gesto de soberbia especulativa, se alzó contra la vida de Jesús del Suavo, provocando una fuerte réplica de Strauss. Altenstein, ministro de Instrucción de Prusia, extendió su mano protectora sobre aquella estrella henchida de esperanza que empezaba a lanzarse en el firmamento. Pero, a pesar de esto,
Bruno Bauer no era ninguna revista, y Strauss no se acreditaba como buen profeta cuando pronosticaba que acabaría tomando tierra en el escolasticismo fosilizado del cabecilla ortodoxo Enstenberg. 43. Franz Merin. Lejos de eso, Bauer, en el verano de 1839, sostuvo un duelo literario con este personaje, obstinado en erigir en Dios del cristianismo a aquel Dios furioso y vengativo del Antiguo Testamento, duelo que, aun sin salirse de los límites de una polémica de tipo académico, bastó para que el senil y asustadísimo Altenstein sustrajera a su pupilo de las miradas recelosas de la tan vengativa como ortodoxa escuela. En el otoño de 1839, mandó a Bruno Bauer a la Universidad de Bonn, como docente libre por el momento, pero con la intención de nombrarlo cuanto antes profesor en propiedad. Pero ya por entonces había tomado Bruno Bauer, como revelan sobre todo sus cartas a Marx, un rumbo intelectual que habría de remontarlo por encima de Strauss. Inició una crítica de los evangelios que le llevó a limpiar los últimos escombros que Strauss había dejado en pie. Bruno Bauer demostró, en efecto, que los evangelios no contenían ni un átomo de verdad histórica, que todo en ellos era obra de la inventiva poética de los evangelistas, y demostró, asimismo, que la religión cristiana, religión secular de la antigüedad, no le había sido impuesta, como se pensaba, al mundo greco-romano, sino que era el más genuino producto de este mundo. De este modo, abría la senda única por la que podían investigarse científicamente los orígenes del cristianismo. Se comprende perfectamente que ese teólogo palaciego, de moda y de salón, llamado Arnac, especializado en recomponer los evangelios en interés de las clases gobernantes, dijese no hace mucho, en tono insultante, que el camino iniciado por Bruno Bauer era una tontería. Cuando estas ideas comenzaron a madurar en el espíritu de Bauer, era Carlos Marx su inseparable camarada, en quien aquel veía, a pesar de ser 9 años más joven que él, a su aliado más capaz. Apenas había tenido tiempo para establecerse en Bonn, cuando ya intentaba llevarse consigo a Marx, haciéndole llamamientos llenos de nostalgia. Un club profesoral de Bonn, le decía, era filisteísmo puro comparado con el club doctoral de Berlín, en el que soplaba siempre, a pesar de todo, un interés intelectual, y le decía que aunque en Bonn se reía mucho, no había vuelto a reírse nunca con tantas ganas como en aquellos días de Berlín, con solo atravesar la calle con él. Le aconsejaba que acabara de una vez con el despreciable examen para el que fuera de Aristóteles, Spinoza y Leibniz, no había nada en el mundo, y que no siguiese consagrando tanto tiempo y tanta paciencia a aquella farsa absurda. Añadía que con los filósofos de Bonn no iba a serle difícil lidiar, pero que. 44. Karl Marx, historia de su vida. Creía inaplazable la publicación de aquella revista radical que ambos habrían de dirigir. Que no había manera de seguir soportando los chismes y las charlatanerías berlinesas, ni la languidez de los anales de Halle, que Ruge le daba pena, pero porque no acababa de matar el gusano en su periódico. Aunque estas cartas tengan a veces un tono revolucionario, conviene advertir que solo se trataba de una revolución filosófica, para la que Bauer contaba más con la ayuda que con la oposición del poder público. Acababa casi de escribirle a Marx, en diciembre de 1839, que Prusia parecía destinada a no avanzar más que por medio de una nueva batalla de Jena 16, batalla que sin duda no habría de librarse, por fuerza, en un campo sembrado de cadáveres, cuando, pocos meses después muertos ya, casi al mismo tiempo, su protector Altenstein y el viejo rey, conjuraba a la suprema idea del Estado prusiano, al espíritu familiar de la dinastía de los Hohenzollern, que desde hacía 4 siglos había puesto sus mejores fuerzas en esa empresa, a reglamentar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Bauer afirmaba que la ciencia no se cansaría de defender la idea del Estado contra las intromisiones de la Iglesia, y aunque el Estado se equivocase alguna que otra vez y se mostrase desconfiado con la ciencia, acudiendo contra ella con medidas de fuerza, estaba demasiado consustanciado con la razón para que sus equivocaciones fuesen duraderas. El nuevo rey agradeció el homenaje nombrando para ocupar la vacante de Altenstein al reaccionario ortodoxo Eckhorn, el cual se apresuró a claudicar ante las intromisiones de la Iglesia la libertad de la ciencia, allí donde ésta aparecía más entroncada con la idea del Estado, en la libertad de cátedra. La inconsistencia política de Bauer superaba ampliamente a la de Köppen,
pues éste podía equivocarse respecto a un Hohenzollern determinado y concreto, cuya talla descollaba por sobre el resto de la familia, pero nunca en lo tocante al espíritu familiar de la dinastía. Köppen no se había adentrado como Bauer, ni mucho menos, en la ideología hegeliana. Pero no debe perderse de vista que la miopía política de Bauer no era otra cosa que el reverso de su agudeza de visión filosófica. Había descubierto en los evangelios el precipitado espíritu de la época en que se crearon, y esto lo llevaba a pensar, con bastante lógica, desde un punto de vista puramente ideológico, que si la religión cristiana, con su turbia fermentación de la 16 batalla que tuvo lugar el 14 de octubre de 1806 en la localidad alemana de Jena, perteneciente al antiguo ducado de Sajonia-Weimar, en el marco de las guerras napoleónicas que darían al emperador francés el dominio sobre Europa Central. 45. Franz Merin. Filosofía greco-romana, había conseguido superar la cultura antigua. A la crítica libre y clara de la dialéctica moderna le habría de ser mucho más fácil sacudir la pesadilla de la cultura cristiano-germánica. ¿Qué era lo que le infundía esta imponente seguridad? La filosofía de la propia conciencia. Bajo este nombre se habían agrupado en la antigüedad las escuelas filosóficas griegas que surgieron de la decadencia nacional de Grecia y contribuyeron más que ninguna otra a fecundar la religión cristiana, los escépticos, los epicúreos y los estoicos. En cuanto a hondura especulativa, no podían competir con Platón, ni compararse con Aristóteles en saber universal. Hegel los había tratado con bastante desdén. Su meta común era hacer al hombre individual, separado por un terrible cataclismo de cuanto hasta entonces lo había vinculado y sostenido, independiente de todo lo exterior a él, retrotrayéndolo a su vida interior, llevándolo a buscar su dicha en la paz del espíritu y del ánimo, así lo inconmovible aunque el mundo se derrumbase. Pero, al encontrarse solo entre las ruinas de un mundo de ruido, este yo agotado, razonaba Bauer, había sentido miedo de sí mismo y de su suprema potencia, y este miedo lo había llevado a enajenar y ceder la conciencia de sí mismo, erigiendo lo que era su propio poder universal como un poder ajeno y superior, el del soberano universal de Roma, del que irradiaban todos los derechos y que llevaba en sus labios la cifra de la vida y la muerte, el Señor de los Evangelios, que con el solo hálito de su boca subyugaba las rebeldías de la naturaleza o abatía a sus enemigos y que ya se anunciaba sobre la tierra como Señor y Juez del mundo. En él, la conciencia del hombre se había creado un hermano, enemigo sin duda, pero no por eso menos hermano. La humanidad, continuaba razonando Bauer, había sido educada en la esclavitud de la religión cristiana, para de este modo preparar más concienzudamente el advenimiento de la libertad y abrazarla con tanto o mayor fuerza cuando por fin ese día llegara. La propia conciencia del hombre, al recobrar la conciencia de sí misma, comprendiéndose y ahondando en las raíces de su ser, recobraría un poder infinito sobre todos los frutos de su renunciamiento. Si prescindimos del ropaje del lenguaje filosófico de la época, veremos de un modo bastante sencillo y claro qué era lo que encadenaba a Bauer, a Köppen y a Marx a aquella filosofía griega de la propia conciencia. En el fondo, era el mismo nexo que los unía a la era del racionalismo burgués. Las viejas escuelas griegas cultivadoras de aquella idea estaban muy lejos de ostentar representantes tan geniales como los que en Demócrito y 46. Karl Marx, historia de su vida. Heráclito podía ostentar la antigua escuela de los filósofos de la naturaleza, o las que en Platón y Aristóteles habría de revelar más tarde la filosofía de los conceptos, pero, no obstante, habían dejado una huella bastante profunda en la historia. Habían abierto al espíritu humano nuevas perspectivas, rompiendo las fronteras nacionales del helenismo y las fronteras sociales de la esclavitud, en las que todavía se movieran Platón y Aristóteles. Habían fecundado de un modo decisivo el cristianismo primitivo, la religión de los dolientes y los oprimidos, que en manos de Platón y Aristóteles se trocaba en la iglesia explotadora y opresora de los dominadores. Y aunque Hegel se expresara en términos bastante desdeñosos acerca de esta filosofía de la propia conciencia, no dejaba de poner de relieve todo lo que la libertad interior del sujeto había representado para la dicha del hombre en medio de aquel gran infortunio del Imperio Romano, en que el puño de hierro arrebataba al espíritu individual todo lo noble y todo lo bello. Los racionalistas burgueses del siglo XVIII habían movilizado también, al servicio de su idea, a la filosofía griega de la propia conciencia, la duda de los escépticos,
el ateísmo de los epicúreos, la convicción republicana de los estoicos. Coppen hacía resonar esta misma nota cuando, en su obra sobre el héroe de racionalismo cuyo culto abrazaba, Federico, el Grande, decía: el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo son las fibras nerviosas y las entrañas del organismo antiguo cuya unidad natural y directa determinara la belleza y la ética de la antigüedad y que, al morir esta, se desperdigaron. Federico el Grande supo asimilarse y practicar con una fuerza maravillosa estas tres virtudes, que son otros tantos momentos capitales de su ideario, de su carácter y de su vida. Marx atribuía una profunda importancia, por lo menos, a lo que Coppen dice en estas líneas acerca de la síntesis o unidad orgánica de los tres sistemas con la vida griega. Pero Marx, a quien este problema interesaba tanto por lo menos como a sus amigos, lo atacaba de otro modo. Él no buscaba la propia conciencia del hombre como suprema y única divinidad ni en el espejo cóncavo y deformador de la religión ni en los ousios filosóficos de un déspota, sino remontándose hasta las fuentes históricas de esta filosofía, cuyo sistema era también para ella clave de la verdadera historia del espíritu helénico. 47. Franz Merin. 4. La tesis doctoral. Cuando Bruno Bauer, en el otoño de 1839, insistía sobre Marx para que terminase de una vez el despreciable examen, no dejaba de asistirle cierta razón, pues ya llevaba cursados 8 semestres. Pero no es que supusiese en él miedo al examen, en el más deplorable sentido de esta palabra, pues de ser así no le hubiese incitado a lanzarse de sopetón contra los profesores de filosofía de Bonn. El carácter de Marx y su afán acuciante e insaciable de saber, que lo impulsaba a atacar apresuradamente los problemas más difíciles, unido a aquel espíritu crítico inexorable que le impedía resolverlos atropelladamente. Imprimía ya entonces, como habría de imprimir a lo largo de su vida, un ritmo de lentitud a sus trabajos. Fiel a esta manera de ser, tuvo que hundirse, antes de comenzar a escribir en las fosas más profundas de la filosofía griega. Además, la exposición de aquellos tres sistemas de conciencia no era materia que pudiera despacharse en un par de semestres. Bauer, que producía con una rapidez asombrosa, demasiado asombrosa, no podía comprender la lentitud con que Marx trabajaba, y se impacientaba más todavía de lo que, andando el tiempo, habría de impacientarse alguna que otra vez Federico Engels, cuando Marx no encontraba medida ni tope para su afán crítico. Además, el despreciable examen tenía su pro y su contra, que Bauer no veía, pero que Marx sí. Este se había decidido, ya en vida de su padre, por la carrera académica, sin que por eso se esfumara totalmente, allá en el fondo, la idea de abrazar una profesión práctica. Ahora, después de muerto Altenstein, comenzaba a desaparecer el mayor encanto de la carrera universitaria, el único que compensaba sus muchos inconvenientes, la relativa libertad que se reconocía a las enseñanzas de cátedra. Y Bauer no se cansaba de describir, bastante pintorescamente desde su puesto de Bonn, lo deplorable que era aquel mundo de las pelucas académicas. Pronto, el propio Bauer habría de tener ocasión de ver por sí mismo que las prerrogativas de investigación científica de un profesor prusiano tenían también sus límites. Al morir Altenstein, en mayo de 1840, quedó encargado del ministerio, durante varios meses, el director general Ladenberg, que fue lo suficientemente piadoso con la memoria de su difunto jefe como para no olvidarse de la promesa hecha por este de confirmar a Bauer con carácter definitivo en su cátedra de Bonn. Pero, 48. Karl Marx. Historia de su vida. Apenas se sentó Eckhorn en la silla ministerial, la Facultad Teológica de Bonn, a la que Bauer pertenecía, se opuso a su confirmación con el pretexto de que perturbaría la cohesión de la institución, con ese heroísmo admirable que despliegan los profesores alemanes cuando están seguros de interpretar los recónditos deseos de sus superiores jerárquicos. Bauer conoció la decisión tomada cuando se disponía a regresar a Bonn después de las vacaciones de otoño, que había pasado en Berlín. En el círculo de amigos se deliberó acerca de si no debía darse ya como realizada una rotura insoldable entre las tendencias religiosas y las científicas, ruptura que incapacitaba a quien abrazara las segundas para seguir perteneciendo, en conciencia, a la facultad teológica. Pero Bauer, obstinado siempre en su opinión optimista del Estado prusiano, no quiso ceder ni aceptó, tampoco,
la propuesta oficial que Sil hizo de dedicarse a sus tareas de escritor, para lo cual contaría con la ayuda financiera del Estado. Retornó lleno de ardor combativo a Bonn, donde confiaba en provocar la crisis y hacerla culminar, en unión con Marx, que habría de seguirlo allí en breve. El plan de una revista radical editada por ambos seguía en pie, pero Marx no podía cifrar ya grandes esperanzas en la carrera académica que se le abría en la Universidad Renana. Como amigo y cómplice de Bauer tenía que dar por descontada, desde el primer momento, una acogida hostil por parte de las comadres profesionales de Bonn, y nada estaba más lejos de su ánimo que insinuarse servilmente a Eckhorn o a Ladenberg, como Bauer le aconsejaba, en la esperanza, perfectamente infundada por otra parte, de que una vez en Bonn todo se arreglaría. En cuestiones como estas, Marx mostraba siempre un gran rigor. Pero aunque se hubiese prestado a dejarse ir por este camino resbaladizo, puede asegurarse con toda certeza que no habría conseguido nada. Eckhorn habría de demostrar enseguida quién era y cómo pensaba. Trajo a la Universidad de Berlín al viejo Schelling, que se había hecho creyente en la revelación para dar con él, por si todavía hiciera falta, el golpe de muerte a aquel tropel senil de hegelianos fosilizados, y castigó a los estudiantes de la Universidad de Halle, que en un respetuoso memorial dirigido al rey, como rector honorario suyo, se permitieron pedir que se diese una cátedra a Strauss en aquella universidad. 49. Franz Merin. Ante perspectivas tan poco alentadoras, Marx, con sus ideas neohegelianas, no tenía más remedio que renunciar al examen prusiano para el profesorado. Pero, aunque decidido a no dejarse maltratar por los fáciles cómplices de un Eckhorn, no por eso se retiró de la lucha. Todo lo contrario. Decidió doctorarse en una pequeña universidad y publicar luego su tesis como testimonio de sus facultades y de su capacidad de trabajo, acompañada de un prólogo provocadoramente audaz, para luego instalarse en Bonn y editar allí, con Bauer, la proyectada revista. Además, la universidad no podría cerrarle tampoco sus puertas, por mucho que quisiera, por lo menos, según sus estatutos, no tenía, como doctor promutus de una universidad extranjera, más que llenar unos cuantos trámites formales para que se le permitiese profesar desde la cátedra Enseñanzas Libres. Marx llevó a término estos planes. El 15 de abril de 1841 recibió la investidura de doctor por la Universidad de Jena, sin su presencia personal, previa presentación de una tesis que versaba sobre el tema de las diferencias entre la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro. No era más que un fragmento de aquella obra magna en que se proponía estudiar en su totalidad, el ciclo de la filosofía epicúrea, estoica y escéptica, poniéndolo en relación con toda la filosofía griega. Por el momento, se limitaba a exponer sobre un ejemplo aquellas relaciones, circunscribiéndose además a la filosofía primitiva. Entre los antiguos filósofos griegos de la naturaleza, Demócrito era el que con más rigor lógico había desarrollado el materialismo. De la nada no sale nada, nada de cuanto existe puede ser destruido. Toda transformación no es más que una unión y separación de partes. Nada sucede casualmente, sino respondiendo a un fundamento y con una ley de necesidad. Nada existe fuera de los átomos y del vacío del espacio, todo lo demás es solo figuración. Los átomos son infinitos en número y de una variedad infinita de formas. Arrastrados eternamente por un movimiento de caída en el espacio infinito, los grandes, que ruedan con velocidad mayor, se precipitan sobre los pequeños, y los movimientos laterales y los torbellinos que esto produce son el comienzo de la creación del mundo. Infinitos mundos se forman y tienden a desaparecer simultánea y sucesivamente. Epicuro hizo suya esta concepción de la naturaleza de Demócrito, pero introduciendo en ella ciertas alteraciones. La más célebre de todas consistía en la llamada declinación de los átomos. Epicuro afirmaba que los átomos declinaban en su caída, es decir, que no caían en línea recta. 50. Karl Marx, historia de su vida. Sino desviándose un poco de la perpendicular. Esta imposibilidad física le había valido las burlas de muchos de sus comentadores, desde Cicerón y Plutarco hasta Leibniz y Kant, todos se mofaban de él, sin ver en esta figura más que al discípulo desfigurador de las doctrinas del maestro. Al lado de esta corriente, discurría otra para la que la filosofía de Epicuro era el sistema materialista más acabado de la antigüedad,
debido a la circunstancia de haber llegado a nosotros en la poesía erudita de Lucrecio, a diferencia de la filosofía de Demócrito, de la que solo se conservaban unos cuantos fragmentos insignificantes, arrancados a la tormenta de los siglos. Aquel mismo Kant que calificaba a la declinación de los átomos como una descarada invención, veía en Epicuro, a pesar de todo, al filósofo más destacado de los sentidos, por oposición a Platón, el más destacado filósofo del intelecto. Marx, por su parte, no entra a discutir en modo alguno la equivocación física de Epicuro, antes bien, reconoce su inmensa impericia en la explicación de fenómenos físicos, haciendo ver que para Epicuro la perfección de los sentidos es la única piedra de toque de la verdad, y si los sentidos le decían que el Sol no tenía más que medio metro de diámetro, no le reconocía otra magnitud. Pero Marx no se conformaba con despachar estas torpezas manifiestas dándoles un título honorífico cualquiera, sino que aspiraba a indagar la razón filosófica que andaba detrás de aquel sinsentido físico. Y procedió ajustándose a aquella hermosa frase suya estampada en una de las notas de la tesis, en honor a su maestro Hegel, a saber, que la escuela de un filósofo que incurriese en una acomodación, no debía proponerse por cometido desconfiar del maestro acomodaticio sino explicar su acomodación por las imperfecciones del principio que la inspira o debe inspirarla, convirtiendo de este modo en un progreso de la ciencia lo que se quiere hacer pasar por un progreso de la conciencia. Lo que para Demócrito era el fin, no era, para Epicuro, más que el medio para este fin. No se trataba, para él, de conocer la naturaleza, sino de formarse una visión de la naturaleza que su sistema filosófico pudiese apoyar. Si la filosofía de la propia conciencia, tal como la formara la antigüedad, se había escindido en tres escuelas, los epicúreos representaban, según Hegel, la autoconciencia abstracto individual, mientras que los estoicos daban expresión al abstracto general, ambos como dogmatismos unilaterales, frente a los cuales tenía que alzarse inmediatamente, por su misma unilateralidad, el escepticismo. 51. Franz Merin, historiador moderno de la filosofía griega, ha expresado esta misma concatenación del modo siguiente: en el estoicismo y el epicureísmo se enfrentaban irreconciliablemente el lado individual y el lado general del espíritu subjetivo, el aislamiento atómico del individuo y su entrega panteísta al todo, con idénticas pretensiones, y esta contradicción venía a cancelarse en el campo neutral del escepticismo. Pese a su meta común, entre los epicúreos y los estoicos mediaban grandes diferencias, informadas por su distinto punto de partida. La entrega al todo convertía a los estoicos, filosóficamente, en deterministas, para quienes la necesidad de cuanto sucedía se comprendía por sí misma, y políticamente en decididos republicanos, mientras que en el terreno religioso no acertaban a emanciparse de un misticismo servil y supersticioso. Se acogían a Heráclito, en quien la entrega al todo había adoptado la forma de la más brusca autoconciencia y con quien, por lo demás, procedían con el mismo desprendimiento que los epicúreos con Demócrito. Estos, en cambio, de la mano de su principio del individuo aislado, se veían convertidos filosóficamente en indeterministas, que profesaban el libre arbitrio de cada hombre individualmente, y en lo político en mártires pacientes el apotegma bíblico: someteos a la autoridad que tiene poder sobre vosotros, es un legado de Epicuro. En cambio, los liberaba de todas las ligaduras de la religión. En una serie de agudas investigaciones, Marx expone cómo se explica la diferencia entre la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro. Para Demócrito, se trata tan solo de la existencia material del átomo; en cambio, Epicuro pone de relieve el concepto del átomo al lado de su realidad, la forma al lado de la materia. No le basta la existencia, investiga también la esencia, y no ve en el átomo solamente la base material del mundo de los fenómenos, sino que ve también el símbolo del individuo aislado, el principio formal de la propia conciencia individual y abstracta. Y si Demócrito deducía de la caída perpendicular de los átomos la necesidad de cuanto sucedía, Epicuro los desviaba un poco de la línea recta, pues ¿dónde quedaba sino como en su poesía didáctica, dice Lucrecio, el más autorizado intérprete de la filosofía epicúrea, el libre arbitrio, la voluntad arrancada a los destinos de los seres vivos? Esta contradicción entre el átomo como fenómeno y como esencia se nos revela a través de toda la filosofía de Epicuro y lo arrastra a aquella explicación ilimitadamente arbitraria de los fenómenos físicos que ya fuera objeto de burla en los tiempos antiguos.
52. Karl Marx. Historia de su vida. Solo en los cuerpos celestes se resuelven las contradicciones todas de la filosofía epicúrea de la naturaleza, pero contra su existencia general y eterna se estrella también el principio de la autoconciencia abstracta e individual. Este principio no tiene más remedio que abandonar todo disfraz y toda envoltura, y Epicuro, el más grande racionalista griego, como Marx lo llama, lucha contra la religión, que con su mirada amenazadora atemoriza desde lo alto del cielo a los mortales. Ya en su primera obra se nos revela Marx como espíritu original y creador, aun cuando y precisamente por eso tengamos que discutir en ciertos aspectos su interpretación de Epicuro. Pero por lo único que podemos protestar es porque Marx, llevando a sus últimas consecuencias lógicas, con gran agudeza, el principio fundamental de Epicuro, llegara a conclusiones más claras que su propio autor. Hegel había llamado a la filosofía epicúrea la vaciedad en principio, y es posible que su autor, que, como autodidacta que era, daba gran importancia al lenguaje llano de la vida, no fundamentara sus principios en el ropaje especulativo de la filosofía hegeliana con que Marx lo explica y comenta. Con este estudio, el discípulo de Hegel se extiende a sí mismo el certificado de mayoría de edad, su pulso firme domina el método dialéctico, y el lenguaje acredita esa fuerza medular de expresión que había tenido, a pesar de todo, el maestro, pero que hacía mucho tiempo que no se veía en el séquito de sus discípulos. Y sin embargo, en estas páginas Marx sigue manteniéndose todavía de lleno en el terreno idealista de la filosofía hegeliana. Lo que al lector actual más choca, a primera vista, es el juicio desfavorable que formula sobre Demócrito. Dice de él que no hizo más que aventurar una hipótesis que era el resultado de la experiencia, pero no su principio enérgico, una hipótesis que no cobra realidad ni informa la investigación real de la naturaleza. En cambio, ensalza a Epicuro como creador de la ciencia de la atomística, a pesar de su arbitrariedad en la explicación de los fenómenos naturales, y a pesar de su autoconciencia abstracto individual, que, como el propio Marx reconoce, da al traste con toda verdadera ciencia real, allí donde la individualidad no impera en la naturaleza de las cosas. Hoy no necesita ya demostrarse que, en la medida en que rige una ciencia de la atomística, en la medida en que la teoría de las moléculas elementales y de los orígenes de todos los fenómenos por su movimiento ha pasado a ser la base de la física moderna y nos permite explicarnos las leyes del sonido, de la luz, del calor, de las transformaciones físicas y 53. Franz Merin. Químicas de las cosas. Esta teoría tiene por precursor a Demócrito y no a Epicuro. Pero, para el Marx de entonces, la filosofía, y más concretamente la filosofía de los conceptos, era hasta tal punto la ciencia por antonomasia que esto lo llevó a una concepción que hoy apenas comprenderíamos, si en ella no se revelase la esencia de su ser. Para él, vivir fue siempre trabajar, y trabajar, luchar. Lo que lo alejaba de Demócrito era la ausencia de principio enérgico, era, como él mismo habría de decir más tarde, el defecto capital de todo el materialismo anterior, a saber, que el objeto, la realidad, la sensoriedad, no acertaban a captarse más que bajo una forma corporal o intuitiva, no subjetivamente, no como práctica, no como actividad humana sensible. Por lo que Epicuro le atraía era por aquel principio energético con el que este filósofo se alzaba contra el peso opresor de la religión y osaba desafiarlo. Sin que los rayos le aterrasen, ni los gruñidos de los dioses, ni la sorda cólera del cielo. Es maravilloso el indomable ardor combativo que resplandece en el prólogo con el que Marx se proponía publicar su estudio, dedicándolo a su suegro. La filosofía, mientras por su corazón absolutamente libre y dominador del mundo circule una gota de sangre, gritará siempre a sus adversarios, con Epicuro, no es ateo el que desprecia los dioses del pueblo, sino quien abraza las ideas del pueblo acerca de los dioses. La filosofía no puede silenciar la confesión de Prometeo. Dicho en pocas palabras, odio a todos los dioses. Y a aquellos que se lamentan de que su posición burguesa ha empeorado, replica lo que replicaba Prometeo a Hermes, servidor de los dioses. Jamás por tu servidumbre cambiaría yo mi desdichado destino, puedes estar seguro. Prometeo es el santo y el mártir más sublime del calendario filosófico, así terminaba este altanero prólogo de Marx, que hasta a su amigo Bauer le infundió miedo.
pero lo que a este se le antojaba un exceso de pedantería no era más que la confesión sencilla y recogida del hombre que habría de ser con el tiempo, otro Prometeo, tanto en la lucha como en el martirio. 54. Karl Marx, historia de su vida. 5. Anécdota y gacetaderín. Apenas se había graduado Marx de doctor, cuando los planes que se había forjado a base de esto para su vida se vinieron a tierra, ante los nuevos desafueros de la reacción romántica. En el verano de 1841, Eckhorn instigó desde el Ministerio a todas las facultades de